por comunicar. La radio de la mañana, la radio educativa, la radio de la amistad. Ilusión por comunicar, aprender y soñar. Ilusión por comunicar, aprender y disfrutar. Buenos días desde Onda Norte, Sánchez Rosa. Estamos con ustedes, Carmen Gaitán y una servidora, Pepi Viejo. Y hoy os traemos este podcast que se refiere al templete de Merlo, escrito por Antonio Reche y popularmente conocido como el templete de la Cruz del Campo. El templete de la Cruz del Campo, legrado de un asistente, Diego de Merlo, su nombre, y como apodo, el Valiente. Sobre humilde humilladero de los antiguos negritos, ordena una construcción que a los confines pregona, la egregia restauración de los Cayos de Carmona. Bello acueducto romano que a Sevilla conducía desde Alcalá de Guadaira, el agua fresca del manantial que brotaba de Santa Lucía. En un Elburneo crucero se muestra a Cristo y María, a cincel, gubia y puntero, de un escultor marianista, Juan Bautista Vázquez, conocido como el Viejo. Cuentan versados cronistas, no sé su ubicación primera, pues al volver de Tierra Santa, fabrica Enrique de Rivera, por fe y devoción cristiana, al Sor Cruz hermosa planta, transformó el Vía Crucis en tradición sevillana. Distaba de su casa de Pilatos igual que la Vía Dolorosa, 1321 pasos, lo que recorriera Jesús entre Pretorio y Calvario. Así, antaño recordaban 7 viernes por Cuaresma como su sacrificio a Dios Hijo para exculpar nuestras penas. Diego de Merlo fue un capitán español nacido en la segunda mitad del siglo XV. Vino al mundo en la ciudad de Toro, en fecha no precisada, pero ya en 1454 ocupaba el cargo paterno de alcalde de Alcalá la Real y sería nombrado juez por el rey Juan II. Apodado el Valiente, fue también guarda mayor y del Consejo Real y asistente mayor de Sevilla, por deseo de los reyes católicos, y en dicha ciudad permanecería hasta su muerte. Isabel la Católica y Fernando le concedieron competencias judiciales, el control y la inspección de cobros de impuestos, la vigilancia de servicios públicos y palenses, tales como la toma de agua altarazana y de los reales alcazares, entre otros. El acopio de cargos le granjeó odios y envidias, viéndose involucrado en constantes conflictos, tanto en las autoridades civiles como la eclesiástica. El episodio más destacado en la biografía de Diego de Merlo fue su heroica participación al mando de las milicias hispalenses, una vez iniciadas las hostilidades contra los musulmanes granadinos, que se habían apoderado de Zahara, y en la sorpresiva conquista de Al-Alhama de Granada. Su posterior defensa contra los ataques del rey de Granada, Abul Hassan, que trataba de reconquistarla. Su óbito tendría lugar en Sevilla en el año 1482 y para su enterramiento eligió el suelo de la iglesia de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, de la que fue fiel benefactor. El humilladero de la Cruz del Campo se vincula con Diego de Merlo y es de fecha incierta, si bien para uno es anterior y data de 1380, alzándolo la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles o de los Negritos, fundada por el obispo Gonzalo de Mena. En su interior tan solo había una modesta cruz de madera, pero en la actualidad alberga un crucero pétreo con relieves de la Virgen y de Cristo, obra de Juan Bautista Vázquez, el Viejo, fechada en 1571. El templete tiene 13 metros de altura y fue mandado a construir en 1482
por Diego de Merlo el Valiente, primer asistente de la ciudad, desde 1478 a 1482, en la época de los Reyes Católicos. El motivo: conmemorar la restauración de los colindantes caños de Carmona, cuya agua provenía del alcalareño manantial de Santa Lucía. Don Fabrique Enrique de Rivera, al volver en un viaje que realizaba en Jerusalén entre 1518 y 1521, trató de reproducir en Sevilla el itinerario recorrido por Jesús a través de la conocida Vía Sacra. Así, en la Cuaresma de 1521 instauró la celebración del Santo Vía Crucis, el cual constaba de 12 estaciones y se iniciaba en la Capilla de la Flagelación, dentro de su Palacio de San Andrés de Sevilla, popularmente conocido como Casa de Pilato. El cortejo finalizaba en un pilar ubicado en la antiguamente conocida como Huerta de los Ángeles, en la actual calle de Luis Montoto. La distancia entre ambos puntos era de 937,13 metros, es decir, los 1.321 pasos transitados por Jesucristo, camino de su crucifixión entre el pretorio de Poncio Pilato y el Monte Calvario. Años más tarde, en 1536, don Fabrique, a su vez marqués de Tarifa, compró el humilladero de la Cruz del Campo a los frailes del monasterio de San Benito Abad y lo desplazó del lugar, haciéndolo coincidir con el itinerario recorrido por Jesús durante su pasión. Desde 1630, el templete de la Cruz del Campo pasó a ser un punto de destino en la celebración del Vía Crucis, viéndose alterado el discurrir del desfile penitencial cuando el tercer duque de Alcalá amplió el recorrido. La primera estación estaría enmarcada en la hornacina de jaspe policromo asistente en la fachada de la casa de Pilato, la cual luce la cruz del Vía Crucis, obra de Ferrero y Correa, y la última se estableció en el mismo humilladero en 1720. Se le elevaría el número de estación de 12 a 14. El Vía Crucis, desde su origen en el siglo XVI, se celebraba los 7 viernes de Cuaresma, pero además el cortejo procesional se repetía en las fiestas de la Cruz y en casos de desgracia o catástrofes naturales. En 1873 se interrumpió el paso callejero del piadoso desfile, pero la tradicional costumbre se repondría en 1957, aunque solo con un carácter temporal. El templete de Diego de Merlo, tras innumerables promesas, vería cómo sus obras de restauración se iniciarían en el 2007 y concluiría el 29 de febrero del siguiente año, con la bendición del emérito y ya fallecido cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Hasta aquí nuestro podcast sobre la Cruz del Campo, el templete de la Cruz del Campo. Espero que os haya gustado y también quería aprovechar este momentito con ustedes para recordaros el correo del oyente de Onda Norte Sánchez Rosa. Nuestro correo es ondanortesr@gmail.com. Hasta muy pronto.